Agenda Colombia. Muy bien, y a esta hora de la mañana nos trasladamos en directo a la Casa de Nariño, aquí muy cerca, en donde ya inicia la declaración del jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle. Es necesario aclarar lo siguiente. Primero, hay que diferenciar entre dos temas involucrados, dos temas distintos involucrados. En primer lugar, la aplicación o creación de mecanismos que permitan a la ciudadanía expresar su apoyo o rechazo a los acuerdos a los que podríamos llegar en La Habana. Ese es un tema. Y en segundo término, la adopción de herramientas que permitan a la vez implementar de manera eficaz la adopción formal en el marco de la Constitución de las reformas que se lleguen a pactar y la garantía a quienes dejen las armas de que estos acuerdos van a convertirse en realidad respetando lo convenido. Son dos cosas distintas, refrendación por un lado, implementación por otro. Dicho esto, en este orden de ideas, el llamado Congresito es apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos posibles de implementación. Cuando el presidente de la República se refirió a él, como el mismo presidente lo ha señalado, no se refería ni a la revocatoria del Congreso, ni a la derogación arbitraria de los procedimientos constitucionales vigentes. Dentro de las múltiples posibilidades para la adopción por las vías constitucionales de mecanismos innovadores que logren eficacia en las decisiones que se tomen como producto de los acuerdos de La Habana y el cumplimiento a la palabra empeñada, no es exótico ni arbitrario que el mismo Congreso, utilizando los mecanismos vigentes, contribuya a la creación de métodos nuevos, métodos rápidos, expeditos, para convertir en normas vinculantes, obligatorias, las decisiones que se convengan. Ahora bien, un acuerdo de fin del conflicto es también una enorme posibilidad de impulsar cambios positivos para Colombia. Es precisamente lo que ya se ha pactado, por ejemplo, en la reforma rural, en la apertura política, en el tema del narcotráfico cuando las FARC se comprometieron a romper vínculos con esta actividad y también en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Cambios, es la oportunidad del cambio. Esos cambios implican obviamente reformas de diversa índole. Habrá necesidad de expedir normas nuevas, reformar otras. Lo importante es que tanto el presidente como yo mismo, como la delegación, hemos prometido y hemos cumplido que los cambios corresponden a los lineamientos de un Estado de Derecho y que no violan los elementos esenciales de la democracia. Eso lo hemos prometido y cumplido. Pero lo que sí resulta incomprensible es que algunos digan ahora que si hay que reformar la Constitución es porque estamos violando la Constitución. Reformar la Constitución, algo que es posible, que habrá que hacer, no es violarla. Lo acordado debe ser convertido en realidad. Y si se necesitan reformas constitucionales para ello, pues sencillamente hay que hacerlas, por los métodos legítimos, por los métodos constitucionales. Por otro lado, en el capítulo de refrendación, hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado. No uno solo, hay varios, por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Además, tampoco puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos. Esto es legítimo. El presidente ha ofrecido que los acuerdos logrados en La Habana se someterán a algún tipo de refrendación por parte del pueblo colombiano y así será.
como lo ha reiterado el presidente, el primer mandatario, en múltiples ocasiones. ¿Cómo hacer eso? Eso es precisamente lo que desde el gobierno estamos estudiando y lo que aún falta por acordar en la mesa de conversaciones. Sencillamente, digamos que es plenamente legítimo y además es un ejercicio que contribuye a la transparencia democrática que el presidente le cuente a los colombianos que estamos examinando distintas posibilidades. Un gobierno responsable debe examinar distintas vías en un obvio ejercicio de reflexión y de planificación del futuro. Lo que sería realmente reprochable es que el gobierno no estuviera pensando en estos temas. Reiteramos que estas u otras herramientas probables, como lo he dicho, como lo ha dicho el presidente, deben ser discutidas con las FARC. En el Acuerdo General de La Habana, ya vigente, se combinó un mecanismo de refrendación. Como lo dije, dentro de ese concepto podrían caber procedimientos democráticos ya existentes. Ya lo dije, plebiscito, consulta, referendo, u otros nuevos, dentro del propósito de abrir las puertas a formas inéditas de expresión de la voluntad política de los colombianos. En este momento, en la mesa, estamos ocupados en los puntos relacionados con justicia, fin del conflicto y el esquema de garantías necesario para que la guerrilla pueda incorporarse a la vida civil. La refrendación no ha sido todavía materia de discusión formal, pero eso no impide que el presidente examine públicamente distintas opciones. En el pasado, el gobierno promovió una ley y la sacó adelante y está hoy vigente, destinada a permitir que si el mecanismo finalmente acordado, que se llegase a acordar, fuese un referendo, este pudiera tener lugar simultáneamente con otra elección, a fin de lograr la mayor participación ciudadana. Eso es todo, eso fue lo que se hizo, eso está vigente, pero eso no quiere decir, nunca hemos dicho, como tuvimos oportunidad de explicarlo en múltiples ocasiones, que el gobierno ya diera por sentado que el instrumento que se llegare a escoger tuviese que ser necesariamente un referendo. Ya lo he reiterado, dentro de la palabra refrendación caben varias opciones. Ahora, en efecto sabemos que este no es un tema fácil, a veces es complejo. Comprendemos que esa complejidad puede dar lugar a interpretaciones diversas. Pero yo pido lo siguiente, un examen riguroso de lo que hemos dicho, de lo que ha dicho el presidente, de lo que yo he dicho, demostrará que el gobierno jamás se ha apartado de la refrendación por alguna vía, la que se escoja, y que jamás ha dicho que este o aquel es el mecanismo único. Pero eso sí, lo que no nos puede suceder es que si por fortuna llegamos a un acuerdo, el gobierno, el Congreso y la ciudadanía se vean sorprendidos sin haber reflexionado sobre los métodos para convertir en realidad jurídica lo acordado en aquellos temas que exijan reformas de tipo normativo. En este sentido, el gobierno celebra que tengan lugar las reflexiones recientes, eso nos parece muy bien, eso es lo aconsejable y lo conveniente en una democracia. Solo pedimos que esta reflexión se haga primero pensando en la mejor conveniencia para Colombia y en lo que concierne a las ideas del gobierno, por favor, que se haga tomando en consideración y en forma rigurosa las manifestaciones que hemos hecho, que ha hecho el presidente, que he hecho yo mismo sobre esta importante materia. Estoy seguro de lo siguiente, el examen cuidadoso mostrará que no ha existido una sola incoherencia en los asuntos del gobierno, en los anuncios del gobierno en esta materia. Por lo tanto, exhortamos a los colombianos, lo repito, a una discusión serena, una discusión razonada. Estos son temas muy importantes, son temas cruciales para la paz en Colombia. Muchas gracias.
Muy bien, importantes declaraciones de Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de La Habana. Él ha dicho, y lo cito textual, que el acuerdo del fin del conflicto es una enorme posibilidad para impulsar cambios profundos en el país, Karen. Mire, Paola, de la Calle también ha dicho que esos cambios que serán positivos para nuestro país implican reformas de diversa índole que no violan la democracia, y finalmente el jefe del equipo negociador del gobierno nacional ha dicho que no ha existido incoherencia en los anuncios del gobierno en todo lo que tiene que ver en el proceso de paz y las mesas de conversaciones que se adelantan en La Habana, Cuba. Así es, también ha dicho que invita a todos los colombianos a que examinen minuciosamente lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos y lo que han dicho ellos, y no encontrarán ninguna incoherencia. Muy bien, y con esta declaración del jefe del equipo negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle, nos despedimos hoy aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, en el que todos los lunes les contamos esas buenas y bonitas historias del gobierno nacional. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes con más información del gobierno. Chao.